Se entregan diplomas a los socios de nuevo ingreso, todos como socios titulares, el doctor Humberto Vital Cabrera, el doctor Jorge Luis Lezama Rubalcaba, el doctor Juan Pablo Guajardo Flores, la doctora Ishel Flores Aguirre, la doctora Vanessa del Pilar Vizcaíno Marín, la doctora Fanny Cortés Castañeda, el doctor Carlos Campos Martínez, la doctora Ilse Jacqueline Huerta de la Luz, el doctor Daniel Humberto Méndez Lozano. Se inicia la sesión a las 8:30 y de acuerdo a la orden del día se hace la lectura del acta de la sesión anterior, la cual fue aprobada. Se hace entrega de diplomas de acuerdo al punto número 2 a los socios de nuevo ingreso que acudieron a la sesión, la doctora Vanessa del Pilar Vizcaíno Marín, el doctor Carlos Campos Martínez y la doctora Liceya Kelín Huerta de la Luz. El resto de los 6 socios no se presentaron a la sesión, está pendiente el envío de sus diplomas. El doctor Emilio Valerio Castro presenta al doctor Raúl Domínguez González, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica, quien presenta la plática Hormonas Bioidénticas. En el desarrollo de la plática se menciona que hay temor en su uso, por lo que se debe individualizar, considerando que hay criterios a favor y en contra de su prescripción. Es importante tomar en cuenta que la expectativa de vida se ha incrementado, por lo que se ha descrito que 3 de cada 10 mujeres reciben terapia hormonal en México y 1 de cada 3 en Estados Unidos. El tratamiento continuo por 10 años reduce en un 30% el Alzheimer, 24% el Parkinson, se bloquea la resistencia a la insulina y se disminuye el riesgo de fracturas. En la secuencia se presentan otros datos del post-WHI. ¿Qué pasó? 40% de estas mujeres continuaron con terapia hormonal, 60% recurrieron a hormonas bioidénticas, por lo que debemos reconocer que la terapia hormonal supera los beneficios a los riesgos. Bioidéntico es idéntico en estructura molecular a las hormonas endógenas. Es una terapia hormonal compuesta, de acuerdo a lo descrito por Jonathan Wright en 1980. Las contraindicaciones de las hormonas bioidénticas son las mismas que para la terapia hormonal. Son de origen natural, como la diosgenina, el YAM, la soya y aquellos obtenidos bajo un procedimiento de laboratorio. Se menciona que la FDA aprobó los pellets de testosterona de 75 miligramos en 1992. En Europa y Australia se aprobaron de 100 y 200 miligramos. No incrementan el riesgo de cáncer de mama como los hormonales sintéticos. El estradiol incrementa el estímulo del tejido mamario y no se ha demostrado que la progesterona bioidéntica, el Prometrium, aumente el riesgo de cáncer de mama como las progestinas naturales. El estradiol y la testosterona están aprobados en forma separada, pero la FDA no autoriza fármacos que no tengan dosis estandarizadas. Por lo tanto, sí está bien administrarlos como los demás fármacos, pero en personas indicadas. Las hormonas bioidénticas deben reservarse para situaciones en las que un paciente es alérgico o no tolera ninguna de las terapias aprobadas por la FDA y el tratamiento es necesario para su salud. Las hormonas bioidénticas han disparado su prescripción de 1 a 2.5 millones de mujeres en Estados Unidos, por lo que desde 1980 las hormonas bioidénticas están siendo utilizadas. Una vez terminada la presentación, el doctor Raúl Domínguez, pasamos a la sesión de preguntas. ¿Por cuánto tiempo se usa la terapia hormonal? La respuesta es hasta la siguiente consulta. ¿Se debe de utilizar testosterona o DHEA para la libido? La respuesta del doctor Raúl Domínguez es sí, debemos usarlos. Existen varias presentaciones como el Despamen y el Vinodian. Como punto número 4, se agradece finalmente la nutrida asistencia de la sesión, su presencia y da por terminado el evento. Se invita a pasar al vino de honor. ¿Están de acuerdo con el acta? ¿Sí? ¿La aprobamos? Perfecto. A continuación vamos a pasar a entregar los diplomas a los socios de nuevo ingreso. Antes que nada, gracias por inscribirse y bienvenidos a la asociación. Tenemos como socio titular de León, Guanajuato, al doctor Óscar Eduardo Arroyo Vieira. De la Ciudad de México, como socio adscrito, al biólogo José Andrés Avilés. De Villahermosa, Tabasco, como socio titular, al doctor Raúl Cabra Zurita. De la Ciudad de México, como socio titular, al doctor José Alfonso Gutiérrez Frush. ¿Qué pasa, doctor? Muchas gracias. Al doctor Eduardo Guzmán González como socio titular de Mérida, Yucatán, la doctora Josefina Lira Plasencia como socio titular de la Ciudad de México y el doctor Mauricio Velázquez Magaña como socio titular de la Ciudad de México.
Muy bien. Y para cerrar con broche de oro las sesiones ordinarias de esta gestión 2016-2017, me da mucho gusto presentar esta última conferencia de esta serie de sesiones ordinarias que estatutariamente se presentan a lo largo del año que corresponde a cada gestión. Este año ha sido particularmente especial por el esfuerzo que hizo la asociación de tener la disponibilidad de la transmisión simultánea de todos nuestros eventos académicos, que entre paréntesis ha sido fue una buena decisión. Tenemos muy buena participación en casi todos los eventos y a la hora de la asamblea en el Congreso de la Riviera Maya, pues vamos a presentar los resultados finales de esta iniciativa. Y en especial hoy me da mucho gusto presentar a la doctora Rosa Marta Luna Rojas. Tal vez podríamos decir que no necesitas presentación, Marta. Todo el mundo te conoce, has trabajado mucho tiempo en el campo de la medicina reproductiva y has trabajado mucho tiempo de manera exitosa en el campo de la medicina reproductiva. Ella es codirectora de Reproductive Medicine Associates International en México. Es subespecialista en biología de la reproducción. Hizo una maestría en embriología clínica y andrología en Eastern Virginia Medical School en Norfolk, Virginia. Y es subespecialista en biología de la reproducción, egresada del programa de RMA de Nueva York, que está afiliada a Mount Sinai de la ciudad de Nueva York. Ella tiene muchas actividades editoriales en la Revista Mexicana de Reproducción, en la Revista Ginecología y Obstetricia de México, y es investigadora principal en múltiples estudios. Ha publicado numerosos artículos en revistas indexadas internacionales. Pero además de todo este amplio y vasto currículum, pues la distingue su entusiasmo por participar en las actividades de nuestra asociación. Ha sido una excelente secretaria en esta gestión y aprovecho esta oportunidad para agradecértelo en forma nacional e internacional, como decíamos en Oaxaca. Y bueno, va a presentar una conferencia sobre el papel de la LH en la hiperestimulación ovárica controlada. Marta, de nuevo, muchas gracias por todo este año de trabajo. Al contrario, gracias, doctor, por su apoyo y gracias a todos por estar aquí, los que están conectados también vía remota. Hablar del papel de la LH en la hiperestimulación ovárica controlada ha sido un tópico, un tema que ha sido de mucho interés durante los últimos años en los congresos y creo que vale mucho la pena dedicarle media hora a este tema para entender bien qué función tiene la LH desde el punto de vista reproductivo y cómo es que pueden beneficiarse algunas de nuestras pacientes que se están sometiendo a tratamientos de reproducción asistida. Los objetivos de esta plática serán los siguientes: describir el papel fisiológico que tiene la LH en los ciclos de reproducción asistida, entender también el nivel óptimo, el nivel ideal de la LH, identificar, por supuesto, el subgrupo de pacientes que se benefician con la suplementación de esta hormona y conocer muy brevemente cómo es que esta hormona está presente en las diferentes gonadotropinas que utilizamos. Todos ustedes saben, yo creo que no está de más dar un repaso de lo que sucede en el ovario con la producción de las gonadotropinas. Sabemos que el principal regulador del crecimiento folicular es, sin lugar a dudas, la FSH, pero la LH juega un papel crucial en lo que respecta a la esteroidogénesis, pero también en lo que respecta al desarrollo folicular. Ustedes saben que en la fase folicular temprana aparecen los receptores de LH en las células de la teca. La LH se une a estos receptores y se inicia precisamente toda esta cadena de procesos que van a desencadenar la conversión de colesterol a andrógenos, primordialmente androstenediona y testosterona, y estos andrógenos posteriormente van a migrar hacia las células de la granulosa y en las células de la granulosa, mediante un proceso de aromatización, se va a convertir en estos andrógenos en estradiol. Sin embargo, importante recalcar que la función de la LH no solamente se limita a la producción de andrógenos. En la fase folicular temprana, la LH tiene otras funciones que son sumamente importantes. Entre ellas, primero que nada, están que la LH va a incrementar los receptores de FSH
a nivel de las células de la granulosa. Entonces, si damos LH, va a haber más receptores y esto va a hacer que los folículos sean más sensibles a las gonadotropinas que utilicemos y quizás las pacientes requieran dosis más bajas de medicamentos. La LH va a actuar en sinergia con algunos factores de crecimiento, como el factor de crecimiento parecido a la insulina tipo 1, que va a favorecer al crecimiento en sí folicular. Y también la LH, junto con los andrógenos, van a incrementar el reclutamiento de folículos preantrales y de folículos antrales. Ahora, ¿qué pasa en la fase folicular media y tardía? ¿Sí? En la fase folicular media y tardía continúa la esteroidogénesis, eso continúa pues, prácticamente hasta la ovulación, pero un aspecto muy importante es que empiezan a aparecer también receptores de LH en las células de la granulosa. ¿Sí? Estos receptores de LH en las células de la granulosa van a tener las siguientes acciones. Van a favorecer y van a permitir y van a mantener las actividades dependientes de la FSH en las células de la granulosa, es decir, fomenta la inducción de la aromatasa, va a fomentar a estos factores de crecimiento de los que hablábamos y también va a intervenir en la regulación de la maduración final del óvulo y del folículo. Entonces, como pueden ver, la LH no es únicamente responsable de producir andrógenos. Y este es un resumen de lo que ya platicamos en la fase folicular temprana, la esteroidogénesis, que es uno de los procesos más importantes. Recalcar, incrementa la aparición de receptores de FSH en las células de la granulosa, actúa en la sinergia con factores de crecimiento, incrementa el reclutamiento de folículos antrales y preantrales, y en la fase folicular intermedia y tardía, pues va a ser muy importante la aparición de estos receptores de LH en las células de la granulosa para que se lleve a cabo el resto de la función de la hormona foliculoestimulante. Uno de los estudios más bonitos que existen, que demuestran el papel y el efecto que tiene la LH en pacientes, es este publicado en 1998, en donde específicamente vieron qué pasaba con pacientes con hipogonadismo hipogonadotrópico o amenorrea hipotalámica, que son mujeres que no producen LH, que se estimularon únicamente con hormona foliculoestimulante. Vean ustedes cómo muy evidente transcurrieron los días de estimulación, por supuesto que producían folículos estas pacientes, pero los niveles de estradiol se mantenían bajos. Ahora, a estas mismas pacientes se les administró dosis de hormona luteinizante recombinante con diferentes dosis y vean ustedes cómo el nivel de estradiol también hubo una relación directa del incremento del nivel de estradiol con la dosis de LH que se administró y 25 unidades de LH parece ser insuficiente para lograr incrementar el estradiol y este es uno de los estudios básicos que hablan acerca de la necesidad de por lo menos 75 unidades de LH en estas pacientes con hipogonadismo hipogonadotrópico. ¿Qué pasa con el grosor endometrial? Igual, con estas pacientes que recibieron las mismas dosis de hormona LH recombinante, vean ustedes cómo el grosor del endometrio claramente aumentó conforme el estradiol aumentaba y con dosis de 75 unidades de LH recombinante. Ahora, ¿cuál es el nivel ideal de LH en suero? ¿Sí? Hay estudios también realizados en los últimos años en donde se establecen diferentes puntos de corte, ¿sí? Y hay un consenso, aparte hay un estudio que apoya que el nivel ideal es de 1.2 unidades internacionales por litro. Como les comentaba hace un momentito, con 75 unidades que se administren de LH recombinante, se pueden alcanzar niveles de LH sérico de 0.5 hasta 1.35. Puede ser esta dosis insuficiente para algunas pacientes, ¿sí? Pero bueno, la dosis mínima recomendable son 75 unidades con los cuales obtendríamos los resultados previamente comentados de la LH. Entonces, sí existen niveles ideales, sabemos que un nivel bajo de LH pues, va a estar asociado a una insuficiente producción de andrógenos y de estrógenos, va a haber un crecimiento folicular y una maduración insuficiente o afectada, va a haber un inadecuado desarrollo endometrial, pero también sabemos que la LH en exceso pues va a generar atresia en los folículos, puede ocasionar una luteinización prematura, puede esto mismo alterar el desarrollo del ovocito. Entonces, el concepto de encontrar el nivel ideal o la ventana de LH es precisamente para favorecer todos estos procesos de los que hablábamos hace un momento.
Y Shoreham en el 2008 establece estos puntos de corte. Idealmente, el nivel de LH debe de estar por arriba de 1.2 unidades internacionales por litro, pero idealmente no sobrepasar de 5.5 unidades internacionales por litro. Entonces, de ahí la importancia de identificar qué pacientes pudieran beneficiarse con esta suplementación. Y, bueno, esta es la conclusión del estudio de Shoreham, en donde, basado en este análisis, pues establece que el threshold, el umbral mínimo es de 1.2 unidades internacionales. Hay otros estudios realizados antes de esta publicación, en donde estos autores también identificaron que los niveles bajos de LH pues estaban asociados a menor pronóstico en general en los tratamientos. Si noten ustedes aquí, por ejemplo, Esposito en el 2001 reporta que cuando la LH en un día 5-2 está en 3, pues las tasas de implantación eran mayores, ¿sí? Y lo mismo reporta Humaydan en el 2002. Mejor pronóstico con niveles de LH superiores. Ahora, ¿qué sucede en los ciclos de tratamiento que hacemos? En un ciclo natural, vean ustedes cómo después de la menstruación y después del reclutamiento inicial de los folículos, pues la LH empieza a bajar. Pero fíjense cómo la LH, pues en promedio no baja de 2 unidades internacionales por litro, ¿sí? Luego viene el pico de LH y luego vuelve a bajar de nueva cuenta. Entonces, no bajamos del nivel idóneo de LH, pero, por ejemplo, en los ciclos con agonistas de la GnRH, en donde las pacientes están supresas cuando empezamos con las estimulaciones, pues vean cómo sí logramos que la LH baje en niveles prácticamente semejantes a los niveles de una paciente con amenorrea hipotalámica. Y uno de los protocolos que más utilizamos, protocolos con antagonistas, vean también cómo si hay una caída cuando empezamos el antagonista de la LH, pero posiblemente este nivel sea suficiente en la mayoría de las pacientes como para que no se tenga que suplementar. Entonces, realmente el objetivo es buscar y mantener niveles idealmente por arriba de 1.2 unidades por litro en suero. Interesantemente también, pues sabemos que la mayoría de las mujeres normogonadotrópicas van a tener niveles suficientes de LH endógena, aunque les demos agonistas, aunque les demos antagonistas, y la mayoría de estas mujeres no van a requerir suplementación con LH. Entonces, lo importante es identificar cuáles pacientes sí necesitan LH, ¿sí? Comentábamos, 80% de las mujeres normogonadotrópicas van a tener una LH normal y un 20% de mujeres normogonadotrópicas puede ser que tengan una menor sensibilidad a nivel de los ovarios y que puedan requerir una suplementación de LH. Estas pacientes, las mujeres de edad avanzada, son las de mayor riesgo, por arriba de 35 años, las pacientes cuya reserva ovárica está baja o las pobres respondedoras, pacientes hiporrespondedoras, habitualmente estas pacientes son las pacientes que tienen defectos a nivel del receptor de la LH o pacientes que tienen los niveles profundamente supresos de LH, como las pacientes con amenorrea hipotalámica. Entonces, para resumir, pues bueno, los ovarios pueden ser menos sensibles cuando tenemos un polimorfismo a nivel del receptor, cuando la actividad parácrina ovárica está reducida, cuando hay una disminución en el número de receptores funcionales del LH, cuando la capacidad de secreción de andrógenos está reducida. Estos eventos son muy comunes en el grupo de pacientes que previamente mencionamos y estos defectos pueden estar asociados a una disminución en la calidad ocitaria, en la tasa de fertilización, una menor calidad embrionaria y un incremento también en la tasa de abortos. Y esto demostrado en múltiples estudios. La suplementación con LH, pues ya revisamos el papel tan importante que tiene esta hormona. Quiero hacer hincapié en que tiene un efecto antiapoptótico en las células de la granulosa. Recuerden, fomenta estos factores de crecimiento, entonces realmente tiene un efecto antiapoptótico, estimula la aparición de factores de crecimiento, actúa en sinergia, como ya mencionamos, con los factores de crecimiento, incrementa los receptores o la sensibilidad a los receptores de FSH. Idealmente, cuando tenemos una paciente en quien sospechamos que decidimos que va a requerir suplementación con LH, lo ideal es empezarlo a partir del día 1 de la estimulación, ¿sí? Y la relación 2:1, pues pensando en lo que ocurre desde el punto de vista fisiológico. Ahora, cuando revisamos qué es lo que pasa realmente con estas mujeres por arriba de 35 años y revisamos los estudios para determinar si realmente son candidatas todas las mujeres por arriba de 35 años para recibir suplementación,
encontramos los siguientes resultados. Quiero hacer mención aquí que una de las hormonas que primero aumenta en estas pacientes, sabemos que es la hormona folículo estimulante, como la LH sí aumenta después, pero no al principio. La falta de LH puede hacer que la progesterona incremente por la falta de aromatización a nivel de las células de la granulosa. Entonces, es una de las causas por las cuales la progesterona puede estar elevada en estas pacientes. Pero este es un estudio publicado en el 2005, en donde se ve claramente el efecto que tienen estas mujeres de edad avanzada con respecto a los niveles de testosterona total, DHEAS, la testosterona libre y la androstenediona. Hay una disminución franca y clara en los niveles androgénicos en estas pacientes, y esa es la justificación del por qué pudieran ser candidatas a recibir este tipo de suplementación. Comentábamos el efecto antiapoptótico que tiene la LH a nivel de las células de la granulosa, y hay que recordar que las mujeres de edad avanzada pues, van a tener defectos en la función mitocondrial. Estos defectos son responsables de la neuploidía que vemos en estos óvulos. Va a haber una reducción en el número de las células de la granulosa, va a haber un incremento en el estrés oxidativo en estas pacientes de edad avanzada, de tal forma que estos eventos proapoptóticos se pueden ver contrarrestados con la LH. ¿Sí? Este es un estudio publicado por el grupo de IBI, por Ernesto Bosch en el 2011, y ellos decidieron analizar más de 600 pacientes, mujeres jóvenes por abajo de 35 años de edad, mujeres por arriba de 36 años de edad. Un grupo de pacientes recibió solamente FSH, otro grupo recibió FSH más LH, y lo mismo en el pacientes de edad avanzada. Noten ustedes cómo cuando comparamos las tasas de implantación, en este grupo, en esta primera columna están las pacientes que se estimularon únicamente con FSH en ambos grupos, y en la segunda columna son las pacientes que se estimularon con FSH más LH. Pero vean cómo la tasa de implantación en las pacientes de 36 a 39 años está claramente movida, o sea, favorecida en las pacientes que recibieron suplementación con LH. ¿Sí? Lo mismo con respecto a la tasa de embarazo en curso. ¿Sí? Hay una diferencia muy notoria en pacientes que tienen más de 35 años de edad que se someten a tratamiento con FSH más LH. De la misma forma, cuando analizamos únicamente las pacientes que tienen más de 35 años de edad, en la columna azul están las pacientes que se estimulan solamente con FSH, la columna verde, las pacientes que recibieron suplementación con LH. Vean ustedes igual como la tasa de fertilización, sobre todo la tasa de embarazo en curso y la tasa de implantación fue más alta en las pacientes que recibieron suplementación con LH. De tal forma que basado en estos estudios podemos concluir que las mujeres por arriba de 35 años se benefician con la suplementación de LH. ¿Sí? Este es un metaanálisis en donde se incluyen 7 estudios que única y exclusivamente analizaron pacientes por arriba de 35 años de edad, igual pacientes que se sometieron a estimulación con FSH versus pacientes que recibieron FSH más LH. Son más de 900 casos en total en el metaanálisis. Y de nueva cuenta vemos aquí cómo la tasa de implantación embrionaria fue significativamente mayor en las pacientes que recibieron LH también, ¿sí? Al igual que las tasas de embarazo clínico. De tal manera que hay un incremento en las tasas de implantación y de embarazo clínico en mujeres por arriba de 35 años suplementadas con LH. ¿Qué hay de las hiporrespondedoras? Les comentaba que las hiporrespondedoras, este grupo de pacientes, responde primordialmente a un grupo de pacientes que van a tener defectos a nivel del receptor. Y quiero aprovechar el momento para comentarles, y esta diapositiva ya la habíamos presentado en alguna otra plática y en algunos congresos, pero es nada más para recordarles que existe esta nueva estratificación de pacientes que tienen baja respuesta o que son hiporrespondedoras. ¿Sí? La diferencia de esta propuesta versus la propuesta por los criterios de Bolonia es que esta propuesta, este estudio, especifica un plan a seguir para cada uno de este grupo de pacientes. Por ejemplo, en el grupo 1 de Poseidón están incluidas las pacientes jóvenes,
por abajo de 35 años de edad que tienen buena reserva ovárica por marcadores en sangre y que tienen una respuesta inesperadamente baja o subóptima. Esto pasa con mucha frecuencia. ¿Cuántas veces nos estimulamos a una paciente en quien pensamos que hasta se puede hiperestimular y durante la estimulación nos damos cuenta que la respuesta fue menor de la que esperábamos? En el grupo de Poseidón 2 está el mismo tipo de pacientes, pero que tienen más de 35 años de edad. En el Poseidón 3, el grupo 3, ya son pacientes con una baja reserva ovárica documentada por marcadores en sangre, una cuenta basal folicular por abajo de 5, una hormona antimuleriana por abajo de 1.2 y una edad por abajo de 35 años. Ese es el grupo 3 de Poseidón. Y el grupo 4 de Poseidón es igual a las pacientes con baja reserva ovárica por marcadores que tienen más de 35 años de edad. Entonces nos vamos a centrar a las hiporrespondedoras que corresponderían al grupo 1 y grupo 2 de Poseidón. Entonces, los polimorfismos a nivel del receptor de la LH es algo relativamente común. Hay estudios que hablan hasta de un 52% de frecuencia en diferentes grupos étnicos. En Dinamarca, la incidencia o la frecuencia de este tipo de polimorfismo es de un 13%, en Italia de un 12-13%. Y pues lo que hace este polimorfismo es que, aunque haya LH, la LH se une al receptor, pero no funciona, no desencadena toda la serie de eventos que revisamos al principio de la plática. Esto va a provocar que la vida media, por ende, de la LH sea muy corta, si es que tiene alguna acción. Y desde el punto de vista clínico, pues esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver, por ejemplo, un ultrasonido basal con una buena cantidad de folículos, que estimulamos a esta paciente y nos damos cuenta que tiene un 30% de los folículos basales se reclutaron y podremos definir a esta paciente como una paciente con una hiposensibilidad a la FSH o a la LH. Esta paciente, que a pesar de que tiene el mismo número de folículos que la primera paciente, tiene una buena respuesta porque su respuesta más o menos está acorde a la cantidad de folículos que vimos en un inicio. Entonces, este tipo de respuesta es muy compatible con defectos a nivel del receptor, ya sea de FSH o de LH. Les comentaba, bueno, clínicamente esto es lo que vemos, arrancamos a la paciente en un día 1, en un día 7 vemos cómo hay pocos folículos reclutados. Si aumentamos ya sea la dosis de FSH o agregamos LH en estas pacientes, podemos lograr un mayor reclutamiento a la mitad del ciclo. ¿Y por qué suplementar LH y no FSH? ¿Sí? Ya mencionábamos que la LH va a actuar tanto a nivel de las células de la teca como a nivel de las células de la granulosa. ¿Sí? Esa es la diferencia, mientras que la FSH únicamente actúa aquí. Y hay estudios desde el 94, 2004, 2010 que soportan esta teoría, en donde a diversas pacientes que tenían una hiporrespuesta se les incrementó la dosis de FSH y no hubo ninguna asociación a un mejor pronóstico o mejores resultados. Este estudio, publicado en el 2005, demuestra exactamente lo mismo. Es un estudio prospectivo multicéntrico aleatorio en el que 260 mujeres se estimularon únicamente con FSH recombinante. La mitad de ellas se identificaron como pacientes con una respuesta inadecuada, la otra mitad como normorrespondedoras, y a estas pacientes con una respuesta inadecuada, la mitad de ellas recibieron dosis más altas de FSH recombinante y la otra mitad recibieron LH recombinante. ¿Sí? Y vean ustedes, la barra en azul representa el número de óvulos aspirados, la barra verde es la tasa de implantación y la amarilla la tasa de embarazo en curso. Entonces vean ustedes cómo las pacientes que recibieron LH suplementada versus aquellas pacientes que recibieron dosis más altas de FSH mostraron resultados pues, más similares a las normorrespondedoras. En relación a las pobres respondedoras o pacientes con baja reserva ovárica, que mencionábamos que son las pacientes que están incluidas en el grupo de Poseidón 3 y 4, pues hay múltiples estudios. Este es un metaanálisis publicado en el 2012, en el que se ve una discreta mejoría en la tasa de embarazo en curso en las pacientes que recibieron FSH más LH versus las que recibieron solamente FSH. Ellos reportan, basado en estos 7 estudios controlados, un incremento en la tasa de embarazo de un 6%. Es un incremento muy discreto y como no está más desplazado el valor hacia la derecha, de hecho, hablan de que la diferencia no es significativa. Aquí está reportado un estudio en el 2004 por Ferraretti, en el que él es el único que reporta la tasa de nacimiento vivo y él demostró un incremento del 19% de nacimientos vivos en mujeres con baja respuesta que recibieron LH
durante la estimulación. Este metaanálisis salió apenas el mes pasado, en mayo del 2017, y ellos limitaron el análisis de las pobres respondedoras a estos 3 estudios porque eran los 3 estudios mejores realizados, en donde realmente sí cumplían con los criterios de Boloña como en los criterios de inclusión. Y bueno, en este estudio, en este metaanálisis, igualmente demuestran cómo hay un claro incremento en la tasa de embarazo en curso en las pacientes que reciben FSH más LH durante la estimulación, en pobres respondedoras. Entonces, en este grupo de pobres respondedoras, pues una de las recomendaciones que hace el grupo de Poseidón es precisamente iniciarles pues dosis, además elevadas de gonadotropinas, iniciarlas con dosis de 150 unidades de LH recombinante. Esto, pues bueno, obviamente son otras alternativas de las que hacen mención, que es igual para discutirse en otra presentación. Y finalmente, el cuarto grupo que pudiera haberse beneficiado con la administración de LH son aquellas pacientes que tienen los niveles extremadamente bajos de LH, como lo vimos en las pacientes con hipogonadismo hipogonadotrópico. Y esto está igualmente documentado por múltiples estudios que estas pacientes absolutamente se benefician con suplementarlas con LH. ¿Y qué hay, por ejemplo, de lo que platicábamos al principio del uso de agonistas de la GnRH? Cuando damos un protocolo largo con agonistas de la GnRH, mencionábamos que bueno, el objetivo es suprimir la FSH y suprimir la LH para arrancar con la estimulación en las pacientes. Y en este metaanálisis, igual reportado el año pasado, es el mismo estudio que les mostré, ellos mencionan cuando se analizaron pues, todos los estudios en donde las pacientes recibieron agonistas y hicieron el análisis de las pacientes que recibieron FSH versus aquellas que recibieron FSH más LH, no encontraron ninguna diferencia, ¿sí? Y esto habla de que no hay ningún beneficio de agregar LH en pacientes sin indicación en protocolos largos con agonistas de la GnRH, ¿sí? Entonces, no necesariamente todas las pacientes que se van a estimular con agonistas van a requerir de LH. ¿Y qué hay de los antagonistas? Pues se encuentran resultados exactamente igual. No hubo ninguna diferencia en la tasa de embarazo en curso. Entonces, no hay beneficio de agregar LH en pacientes sin indicación en protocolos con antagonistas de la GnRH. Y bueno, ¿qué hay de darlo de forma universal? Hay muchos centros que lo dan de manera universal. Digo, nosotros lo damos de manera universal, esa es la realidad, pero no hay ningún beneficio, no hay ningún efecto negativo tampoco de darla, pero no hay ningún beneficio agregado si se da de forma universal a todas las pacientes. Ahora, este artículo es un artículo que se publicó el mes pasado, es un artículo que escribimos de parte de nuestro grupo. No sé si el doctor Gerardo Vela esté conectado, le va a dar mucho gusto que lo esté presentando. Pero bueno, este artículo habla acerca del efecto que tiene la pastilla anticonceptiva, ¿sí? Son pacientes que se estimularon con protocolos de antagonistas que se someten a una preparación con píldora anticonceptiva y la teoría de esto es para lograr una mejor sincronización de los folículos. ¿Qué hay de aquellas pacientes que tienen una supresión extrema con la pastilla anticonceptiva versus aquellas que no tienen una supresión extrema? Al final del día, los resultados que vimos, y es importante aclarar que ambos grupos recibieron LH en este estudio, pero es importante aclarar que la supresión extrema no nos afecta en cuanto a pronóstico del tratamiento se refiere. Sí fueron ciclos más largos, sí requirieron dosis más altas de gonadotropinas, pero al final la tasa de embarazo y la tasa de implantación fue exactamente la misma en las pacientes con una supresión extrema versus aquellas que no tenían una supresión extrema por la pastilla. Hay estudios publicados desde el 2006 en donde de la misma forma, mediante una aleatorización, un estudio bien controlado, las pacientes recibieron una pastilla anticonceptiva previa a la estimulación, pero aquí lo interesante es que estas pacientes se estimularon solamente con FSH, no con LH. ¿Sí? Entonces, muchas de estas pacientes están supresas, se les da únicamente FSH y en este estudio concluyen que no hay ninguna diferencia en la tasa de embarazo clínico, pero sí una mayor tasa de abortos en pacientes tratadas con la píldora anticonceptiva y solo con FSH. Y finalmente, este otro estudio publicado en el 2010 es un metaanálisis y de la misma forma en este estudio en el que se incluyen trabajos en donde las pacientes fueron estimuladas solamente en protocolos con antagonistas y que solamente recibieron FSH como gonadotropina de estimulación.
Lo que estos autores concluyen es que aparentemente, pues si reciben solamente FSH, pues las pacientes que no reciben la píldora anticonceptiva previo al tratamiento van a tener una mejor tasa de embarazo clínico versus las que se sometieron a la píldora anticonceptiva. Los días de estimulación y la dosis de gonadotropina igualmente fue más largo en las pacientes que recibieron la pastilla anticonceptiva y el número de óvulos aspirados fue igual. Entonces, en resumen, la pastilla anticonceptiva, si la damos, pues hay que valorar qué tan supresa está la paciente y si está muy supresa, valorar agregar una LH en ellas. Ahora, las gonadotropinas que existen, ya casi terminamos, son como 3 o 4 diapositivas. Las gonadotropinas que existen son las siguientes, todos las conocen. Tenemos las menotropinas, que por ampolleta vienen 75 unidades. Es importante mencionar que estas menotropinas no contienen LH, sino HCG. ¿Sí? Están reportadas o introducidas en el mercado desde los 70s. Las menotropinas altamente purificadas desde el año 2000. La LH recombinante, que sí contiene LH, está en el mercado desde el 2001. Y la folitropina alfa más lutropina alfa, que aquí está una relación de 2:1, contiene LH y esta se introdujo en el 2010. Entonces, hay diversas formas de administrar la LH. ¿Sí? Hay que recordar que la LH y la HCG, su estructura es muy similar. ¿Sí? Recuerden que comparten una misma cadena alfa, lo que las difiere es la cadena beta. La cadena beta en la HCG tiene este segmento carboxiterminal que lo hace diferente de la LH. Lo hace diferente porque este segmento le va a conferir una vida media mucho más larga, ¿sí? Y esto junto con el hecho de que es una unidad beta más larga, le va a conferir también una mayor afinidad al receptor y va a hacer que el HCG sea mucho más potente que la LH. ¿Sí? Puesto que comparten la misma subunidad alfa y comparten 81% de aminoácidos de la subunidad beta, la LH y la HCG se acoplan al mismo receptor. O sea, es un mismo receptor el que puede ser activado con LH y con HCG. Ahora, les mencionaba que el HCG es más como potente y hay estudios que claramente demuestran que el HCG versus la LH tiene una mayor expresión de enzimas proapoptóticas. Entonces, esta es una de las deficiencias de esta molécula, del HCG. Adicionalmente, la LH se ha visto que estimula estos factores de crecimiento y, como pueden ver aquí, ¿sí? La LH que está representada por la barra en azul, la HCG por la barra en rojo, pueden ver cómo hay mayor expresión de estos factores de crecimiento que está asociado a una mayor viabilidad celular, ¿sí? con la LH. Entonces, esta es una de las teorías detrás del por qué la LH recombinante puede ser superior al HCG. Y para finalizar, les presento este estudio. El objetivo de la plática no es hablar si las menotropinas son mejores, si es mejor la LH recombinante, pero sí pues mencionarles qué es lo que está publicado en la literatura y dejarlos ustedes tomar su decisión, ¿no? Pero este es un estudio realizado por el doctor Fisher, en donde se incluyen 4,719 pacientes, ¿sí? Y hubo 3 grupos de pacientes que recibieron la LH de formas diferentes. Este primer grupo la recibió con una combinación de FSH recombinante, LH recombinante. El segundo grupo recibió menotropinas y el tercer grupo recibió FSH recombinante más menotropinas. ¿Sí? Y ellos pues hacen mención que las tasas de embarazo clínico por transferencia y las tasas de implantación fueron mayores en este grupo. ¿Sí? Entonces, para concluir, vamos a recalcar pues, que la LH tiene una muy importante función en la esteroidogénesis y en la maduración final ocitaria. La LH, basado en esta información, no está indicada de manera universal. La LH absolutamente es necesaria en mujeres hipogonadotrópicas. Se debe suplementar LH en mujeres con una respuesta inesperadamente baja durante la estimulación. Hay evidencia de mejoría en el pronóstico en mujeres de edad avanzada y con baja reserva ovárica. Y una dosis de 75 a 150 unidades puede ser suficiente en la mayoría de las situaciones para promover un desarrollo folicular óptimo. Y, por supuesto, que faltan más estudios para determinar cuál gonadotropina es la ideal. Con eso terminamos y pues me gustaría mucho conocer su opinión. Si tienen alguna pregunta,
Muy bien. ¿Hay algún comentario? El doctor Vela sí está conectado, Marta. ¿Sí está conectado? Sí. Ya vi la lista ahí de la gente que está en línea. Entonces seguramente está contento del trabajo. ¿Tienen algún comentario? ¿Hay algún...? Sí, Marcelino, ¿puedes ahí tomar el micrófono, por favor? Doctora Luna, ¿verdad? Sí, no, pues felicitarte primero por la buena presentación. Solo nada más recordar que estamos hablando de gonadotropinas desde el punto de vista nada más de aplicación en inducción de ovulación para captura y todo lo que eso representa. Porque, bueno, gonadotropinas es un tema enorme que, bueno, pues si en el lugar donde me encuentro, bueno, nos dedicamos a estudiar esto, y los aspectos quizás más importantes que debemos tener en cuenta con gonadotropinas es sus epítopes, los sitios de glicosilación, que es precisamente lo que los hace diferentes, que si bien, o sea, las cadenas alfa y beta y que, bueno, comparten en una y en realidad la diferencia es mínima de LH y FSH, bueno, pues es mínima, son solamente dos regiones que, bueno, pues las hace diferentes. Y que, bueno, pues a lo mejor parte de esos resultados que a veces resultan un poco confusos tienen que ver con la edad de la paciente y la calidad o capacidad que tiene para estar glicosilando sus gonadotropinas. Entonces, a lo mejor debemos de tener presente también que, bueno, en la actualidad no hay estudios que nos pudieran ayudar con certeza para saber en quién sí va a funcionar y en quién no, porque pues dependerá mucho de la glicosilación que tiene cada individuo, pero bueno, es importante tener presente que hay otras variables que pueden influir en lo que puede ser la bioactividad de gonadotropinas, por lo que bien decías, o sea, pues es muy difícil a veces saber si realmente FSH es mejor o LH recombinante, pero bueno, yo creo que yéndonos a la parte básica que es la inducción de ovulación, bueno, pues todo lo que has comentado la verdad es muy instructivo y nos deja pues con una gran información, ¿no? Gracias, doctor. Sí, creo que es importante hacer hincapié que esta información revisada efectivamente es para pacientes que están sometidas a tratamientos de reproducción asistida, tal como hicimos mención con el título y en la primera diapositiva. Bueno, pues no me resta más que agradecerte, Marta, nuevamente. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Y le damos un aplauso a la doctora Marta Luna, por favor. Bien, y con esto finalizamos nuestra transmisión y les invitamos a un brindis, por favor. Muchas gracias.